Me da mucha, me da mucha pena interrumpir, pero la hora ha llegado, mis amados hermanos. Así que en esta hermosa noche sean todos bienvenidos y vamos a abrir el programa de esta noche a través de nuestro hermano Hugo Yalauparri desde el Perú. Él tiene la oración inicial. Adelante, mi hermanito Hugo. Amén, hermanos. Oremos. Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta noche que nos das. Reunidos aquí, un pequeño grupo de tus hijos en esta plataforma. También te pedimos bendiciones para cada uno de nosotros, bendiciones también para el que va a traer las alabanzas, Padre, también Amén. para que va a exponer tu palabra, Santísimo Padre, que sepas dar mucho entendimiento y a nosotros también, Padre, para poder eh, recibir ese mensaje con mucha alegría, Padre, y también para ponerlo en prácticas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por las bondades que nos das, por tu amor, tu misericordia, por cada uno de nosotros, por tu paciencia también, Santísimo Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por abrir este programa con esta preciosa oración de esta hermosa noche. Vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro hermano Manuel Herrera desde Guatemala. Nuestro hermano amado tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Manuel. Bendiciones, amados hermanos. Realmente, qué bueno que estás dando medicina. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfectamente, hermano, perfectamente. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a adorar a nuestro Dios a través de las alabanzas. Vamos a entonar para dar inicio el número 4 en los signarios. Se titula No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brillen tus luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, No, no te no dé te dé temor, temor, nunca, 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 no. nunca.
es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor, no te dé temor morir por Cristo. Vía, verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar un canto que es el número 103. En el himnario se titula Voy al cielo, soy peregrino. Esta, esta tarde, amados hermanos, si algunos quizás no lo saben o no conocieron al hermano, murió un hermano predicador de la zona de Colón, en Tocoa, Colón, predicaba el hermano Antonio Durán y partió con el Señor esta tarde, ¿verdad? El hermano está siendo velado en Esparta Atlántida, creo yo. ¿Verdad? Entonces vamos a entonar también otros cantos para glorificar el nombre de Dios por la salvación, por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, ¿verdad? Que todos tenemos. Este canto se titula Voy al cielo, soy peregrino. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca habremos de sufrir allá. Gloriosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Patria santa, hermosa y pura, entraré a ti salvado por Jesús y gozaré siempre la aventura con él viviendo en refulgente luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista y estaré, cuando allá se pase lista y estaré, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista y estaré. Cuando allá se pase lista y estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella tentación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Amén. Vamos a terminar con este canto que dice Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor. Ir por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el obediente tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz
murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor. Se le frizó Perdón, su hermano cámara, Jesús. hermano Marvin. Que Dios me les bendiga en esta noche. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Manuelito, por esos hermosos cánticos entonados en esta noche. Sabemos que son de olor fragante ante la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga su ministerio, hermano Manuelito. Un abrazo hasta Guatemala. Bendiga a su familia también. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con el programa en esta hermosa noche. Tengo el privilegio de seguir dirigiéndolo y vamos a pasar a la presentación del expositor en esta hermosa noche que está a cargo por nuestro hermano James Sánchez desde Nicaragua. Adelante, hermano James, preséntanos al expositor. Muchas gracias, hermano Marvin Maradiaga. Dios les bendiga a todos en esta noche. Tenemos un tema muy interesante. El tema de esta noche es establecimiento e inmutabilidad de la iglesia. Un interesante tema que se nos va a impartir en esta noche. El hermano que nos trae este tema, este siervo del Señor que ha elegido, lleva ya 11 años como anciano de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Danlí. Nuestro hermano, además de estar 11 años dentro del obispado, nuestro hermano ha tenido una preparación a través de Escuela Bíblica Mundial, donde nuestro apreciado hermano, quien en vida fuera nuestro hermano Larry White, era director. Nuestro hermano completó todo el curso de Escuela Bíblica Mundial. Nuestro hermano es casado, tiene 45 años de edad, tiene 22 años de casado con nuestra hermana Jessica Biney Moncada. Tienen dos hijos, Denis Moisés Moncada de 20 años de edad y Aarón Jesúa Moncada de 14 años de edad. Nuestro hermano tiene 34 años de bautizado y 27 años como predicador. Nuestro hermano tiene una gran trayectoria, tiene años de estar dentro del reino de nuestro Padre Celestial. Y hoy nuestro hermano Denis Moncada Soriano nos estará trayendo este importante tema, el cual será de edificación para cada uno de nosotros. Pues es para esta plataforma de Varones en Acción un privilegio tener a nuestro hermano Denis Moncada como expositor en esta noche. Que Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga a usted, mi hermano James Sánchez, por presentarnos al expositor en esta hermosa noche. Pero antes de que nuestro hermano pase a su hermosa exposición, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor, que sea Él quien guíe sus labios, que guíe su sabiduría para que Dios le ha dado para podernos exponer. Y vamos a pedir a nuestro hermano, quien va a hacer la oración por mi hermano Denis, nuestro hermano Darwin Melgar del Salvador. Adelante, adelante, hermano Darwin. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, esta hora oportuna, Señor, que tú dispones nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros corazones, para escuchar, Señor, este poderoso mensaje a través de nuestro hermano Denis. Bendice Dios, su mente, su espíritu, y así, Padre, bendice ese oído receptor, esa mente analítica de cada uno, Señor, para ser edificados
alineados a ese conocimiento, que así podamos ser cultivados siempre en esa poderosa fe y obremos, Señor, con ese amor eterno, Señor, que tú nos has trazado. En el nombre de Cristo, bendice a cada participante de este grupo, que sea de bendición, que sea, Señor, de alimento, sustento a nuestro ser espiritual, y así, Señor, podamos fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te damos infinitas gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Darwin, por esa hermosa oración. Muy bien. Es un privilegio para nosotros, como dijo el hermano que nos presentó, al hermano Denis en esta hermosa noche, un siervo que Dios ha escogido y es un privilegio volverle a escuchar a través de este medio. Hermano Denis, su tiempo, por favor. Que Dios me lo bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un verdadero gusto y también un honor poder estar con ustedes en esta noche y pues ver a varios hermanos, ¿verdad? Que hace un buen tiempo no tenía la bendición de verles, ¿verdad? Hermano Roberto Chamalé, hermano Pedro Batres, hermano Marvin, por ahí miré conectado el hermano René Rosa, al hermano Parillo de Perú, ¿verdad? Entre otros hermanos que en otro momento, pues, hermano Kirio Fuentes, ¿verdad? Los veo por ahí, pues, me gozo de que estemos conectados a través de este medio, pero sobre todo por el Espíritu Santo que nos une, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Eh, Creo firmemente, amados hermanos, que es Dios mismo el que ha querido que se pueda desarrollar este tema sobre el establecimiento, inmutabilidad de la iglesia del Señor. Verdaderamente siento la necesidad, aunque es un tema que debe de ser conocido por cada uno de nosotros como miembros y pilares de la Iglesia del Señor en el siglo XXI, eh, que conozcamos, y no tanto que conozcamos, sino que nuevamente volvamos a los principios del fundamento de la Iglesia del Señor. Porque creo básicamente que en los tiempos actuales nuevamente la Iglesia se está viendo atacada directamente por cambios sutiles, doctrinales, que están afectando ya las bases que Cristo estableció en su palabra desde el primer siglo y que están escritos y que siguen estando para nosotros de la misma manera, en sus mismas bases, pero que lastimosamente en Honduras, eh, permítame un momento, hermano. Un poco. Listo. Que tanto en Honduras como en Centroamérica, Norteamérica, la iglesia ya se está viendo afectada por cambios doctrinales sutiles que lastimosamente no llegan así fuertes, ¿verdad? Diciendo, vamos a hacer estos cambios. Y cuando menos acordamos ya una congregación ya tiene cambios, ¿verdad? Luego aquella otra congregación ya tiene cambios, ya luego aquel predicador ya cambió sus conceptos y está dejando de lado los conceptos bíblicos porque están ganando más los aspectos emocionales y las influencias que alrededor tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos del establecimiento de la iglesia, es volver a nuestras raíces doctrinales. Y cada uno de nosotros tenemos que retomar esas raíces doctrinales, los fundamentos doctrinales, porque básicamente nosotros, los predicadores hoy en día,
estamos muy afanados con mensajes sobre solamente el amor, estamos afanados en mensajes que tienen que ver con la consagración, que no es malo, sin olvidar, lógicamente, nuestros principios. Muchos miembros de la Iglesia del Señor ya desconocen realmente las bases doctrinales porque estamos muy enfocados normalmente en actividades motivacionales para la congregación, que retiros, que paseos, que actividades económicas. Y eso es bueno, sin dejar lo más importante. Y ese es el problema que ha ocurrido, que en su mayoría nos hemos olvidado de lo más importante y nos hemos quedado con lo menos importante, porque la recreación, la distracción, todos esos elementos no son los más importantes. Los más importantes es mantener nuestra identidad como iglesia del Señor, mantener nuestra identidad como predicadores, mantener nuestra identidad como cristianos. Pero hoy los miembros de la iglesia del Señor, lo he escuchado a gran escala, que opinan, no importa la iglesia que tú vayas, si detrás de Cristo tú estás. Y muchos miembros de la iglesia del Señor están así. Y actualmente también hasta predicadores están así. Y es lastimoso porque quiere decir que estamos perdiendo nuestra identidad de cristianos, de miembros de la iglesia del Señor. Ni nosotros mismos estamos manejando nuestra identidad. ¿Ve? Desde el saludo, nosotros copiamos mucho al sectarismo. Les copiamos muchas cosas, cuando deberían ser ellos los que estén aprendiendo de nosotros, nosotros le estamos copiando a ellos muchas cosas. Bien es cierto, hay que retener lo bueno y hay que tomar lo bueno. Estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, no debemos perder nuestra identidad. El Señor jamás, jamás quiso, ni quiere, ni querrá que la iglesia sea mutable. No, Cristo no quiere que la iglesia sea mutable. Cristo no quiere que la iglesia cambie sus fundamentos. No, el mundo cambia, la sociedad cambia, hay modernismo, hay tecnología, todo eso está cambiando, las culturas están cambiando, se están modernizando, pero la iglesia no puede y no debe ser mutable. La iglesia es inmutable, pero para que sea inmutable debe tener cimientos profundos en la palabra del Señor. Ejemplo, para ir entrando en calorcito. Ejemplo de ello, últimamente he preguntado, nosotros hablamos que la iglesia del Señor, que ustedes como predicadores lo saben, la promesa de Mateo 16:18, que Cristo dijo, y en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted ya sabe las raíces griegas y hebreas de estas palabras, ¿verdad? Eh, en su caso, vemos el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? De la palabra griega Petra, piedra pequeña, pero cuando el texto dice sobre esta roca, se refiere estrictamente a la palabra a Petros, ¿verdad? Petros, Pedro, que significa piedra pequeña, y Petra, que significa piedra angular o piedra principal. Entonces, cuando el Señor dijo sobre esta roca edificaré en mi iglesia, se refería a sí mismo, que iba a trabajar en Pedro para que Pedro fuera aquella pequeña piedra que iba a llevar el mensaje base
para que la iglesia fluyera. Y esto usted sabe que surge en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, con la recepción del Espíritu Santo en el corazón del hombre, y que desde el verso 14 Pedro les predicó a aquella gran cantidad de judíos y se bautizaron como 3,000 personas. Ahí lo dice el verso 41 y 42 del libro de los Hechos. Sabemos ese texto. Pero ahora bien, hoy por hoy nosotros decimos que la iglesia del Señor nace en el año 33. ¿Cierto, hermanos? Esa es nuestra historia como iglesia. Pero realmente, ¿cuál es nuestra base bíblica para nosotros decir con exactitud, con fundamento bíblico, que la iglesia nace en el año 33? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Nosotros, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los miembros, todos debemos de tener esa base bíblica donde sea amparada que no nacemos en el año 1832. ¿Por qué sale a relucir el año 1832? Porque existe la problemática de que a la iglesia de Cristo actualmente nos están llamando iglesia campbelista, que nacemos entre el año 1830, 1832, y que nuestro fundador fue Alexander y Thomas Campbell. Y muchas veces nosotros no tenemos cómo refutar eso, pero precisamente es lo que en el espacio de tiempo que Dios nos regale ahora, que nosotros tengamos base para nosotros poder decirle a la gente: yo no soy campbelista. Y la iglesia de Cristo no nace en el año 1830 o 1832. La iglesia del Señor no nace allí. La iglesia del Señor nace en Jerusalén, en el día de Pentecostés, en el año 33, que nosotros tengamos base. Entonces, veamos el recuento histórico para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, precisar de la Biblia, no solamente de un número, año 33, sino precisar de la Biblia para poder decir: mire, por esto decimos que la iglesia del Señor nace en el año 33. Bueno, en el año 33 y medio promedio. No nos vamos a enfocar en el calendario judío en comparativo con el calendario greco-romano, que es el que nosotros usamos, porque hay una diferencia promedio de 4 años. Nos vamos a basar en una fecha exacta que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ya sea en el año 1 del calendario judío o ya sea en el año 4 del calendario greco-romano. La verdad, eso no nos interesa. Nos interesa que el Señor Jesucristo es el punto céntrico desde que Él nació como hombre en la tierra, y que de ahí partimos nosotros con la era cristiana. Es la parte que más nos interesa y que a todo mundo le interesa también manejarlo. Para ello, quisiera, hermano Rigoberto, poder compartir en pantalla Listo, hermano, listo. la diapositiva con la primer parte, cómo se comprueba bíblicamente que la iglesia fue establecida en el año 33, ¿verdad? Después de Cristo, o lo que se conoce como el Anno Domini o año del reino, ¿verdad? Vamos a tratar de... ¿Sí se puede ver, hermanos, ya? Se mira perfectamente, hermano. Perfecto, mi hermano. Entonces, listo. A ver, creo que ahí lo minimizo, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí tenemos la primera explicación para que vayamos dándole forma. De hecho, ya compartí con el hermano el material
en PowerPoint para que lo pueda compartir con todos los hermanos que lo necesiten. Y un material, y un material que tengo acá, no sé si algunos ya lo tendrán. Eh, ¿Lo pueden ver en pantalla, hermanos? La diapositiva estamos viendo, hermano. Ok, bueno, entonces luego, ¿verdad? Les Sí, se proyecto. mira lo que la gente le manda ahí, la mano. Sí, ok. Sí, Entonces, este material lo compartí también de forma digital con nuestro hermano Rigoberto, porque es un material que yo considero muy especial, porque nos data que la iglesia del Señor, con muchas pruebas, existió antes del movimiento cambelista, antes del movimiento cambelista. Entonces, pero primero vamos con el fundamento bíblico, ¿verdad? Se comprueba bíblicamente que la iglesia de Cristo fue establecida en el año 33. ¿Cómo? Tendremos que ver primeramente el inicio del ministerio de Cristo. Quisiera que leyésemos el capítulo 3 de Lucas en el verso 23. Lucas capítulo 3, usted me puede ayudar a leerlo también. Capítulo 3, versículo 23. Nos dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de unos 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Partimos de que cuando Cristo inicia su ministerio es en su año de edad 30, es decir, tenía 30 años nuestro Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. Entonces estaríamos hablando ya de 30 años de lo que nosotros conocemos era cristiana. Cristo Jesús, punto céntrico de la humanidad desde su nacimiento hasta nuestros días. Entonces, aquí estamos hablando ya del año 30 de la era cristiana, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Bien, necesitamos llegar al año 33 para poder definir que nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia en el año 33. Para nosotros hablar del año 33, necesitamos entonces sacar una deducción muy importante. Y esa primer deducción tiene que ver con la fiesta solemne de la Pascua, la fiesta solemne de la Pascua, que en su caso, la Pascua era la segunda fiesta solemne del Antiguo Testamento, según Levíticos 23, versículos del 1 al 44. Del 1 al 3 está la primera fiesta solemne, que es la del día sábado o séptimo día, que guardaba el pueblo de Israel. La segunda fiesta solemne era la Pascua, que se celebraba en el mes de Nisan o Abid en el calendario hebreo. Los días o promedios de días, ¿verdad? Pues no nos interesan tanto, pero sí nos interesa que la Pascua es una referencia al primer año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En su primer ministerio, o perdón, en su primer año de ministerio, se celebra una Pascua, según Juan capítulo 2 versículo 13 y Juan capítulo 5 versículo 1. Si tienen a bien que leamos esos dos textos bíblicos, hermanos, ¿me puede usted ayudar a leerlo, por favor? ¿Me oyen, amados? Eu posso ler? Versículo 13. Capítulo Está, 2 de Juan, versículo 13. estava cerca de la Páscoa de los judíos e o Jesus subiu a Jerusalém. Perfecto. Estaba cerca, ¿verdad? La fiesta de las Pascuas cuando Jesús subió a Jerusalén, su primer año de ministerio, su primer año de ministerio. Ahora el 5.1, por favor.
Amén. Dice Juan capítulo 5 versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Perfecto. Estamos hablando del mismo tiempo de la primer Pascua, según el contexto bíblico y contexto histórico de estas fiestas solemnes. Esa fue la primer Pascua. Cada Pascua se celebraba una vez al año, como dije, en el mes de Nisan o el mes de Abid, que empezaba aproximadamente del quince de marzo al 15 de abril, empieza el mes de Abid o el mes de Nisan. Bien, vamos a la segunda prueba, que es la segunda Pascua. La segunda Pascua en el ministerio de Jesús es en Juan capítulo 6, versículo 4. Antes de leer Juan 6 4, ya nos damos cuenta de ese primer año de ministerio de Jesús. Teníamos los 30 años en Lucas 3 23. Tenemos el año 31 en la primer Pascua, capítulo 2, verso 13. Tenemos segundo año de ministerio, capítulo 4, capítulo 6 4 de Juan, segunda Pascua. Dice la Dice, palabra del Señor. Adelante, dice que hermano, adelante, y adelante. estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, dice. Y el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Gracias, hermano. Aquí estamos hablando ya de la segunda Pascua. Estamos hablando del año 32 de la era cristiana, es decir, del nacimiento de Cristo Jesús hasta esa segunda Pascua que cuenta de los 30 años del Señor Jesús que inicia su ministerio. Entonces estaríamos hablando ya del año 32. Ahora hablemos del año 33. Del año 33 estaríamos hablando de la tercera Pascua, una tercera Pascua que está ya el Señor próximo a ser crucificado. Leamos, no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero sí quiero que leamos el capítulo 18 de Juan. Los otros usted los puede leer en casa, ¿verdad? Al analizar el estudio. Pero por factor tiempo, quiero que leamos Juan capítulo 18 versículos 28 y 39. Dice la palabra del Señor así en el versículo 28. Dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? 39, hermano, por favor. Versículo 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Aquí nosotros ya estamos hablando de la tercera Pascua desde que Jesús inició su ministerio, que según Lucas 3:23 lo comenzó a sus 30 años aproximadamente. ¿Ve? Luego tenemos la primera Pascua, segunda Pascua, que sería el segundo año de ministerio, y el tercer año de ministerio, que ya está próxima, ya se acerca la tercera Pascua, que es cuando él ya está a punto de ser crucificado. Ya sabemos el propósito de su crucifixión, etcétera. Nótese que esta tercera Pascua llega justamente el día siguiente de su crucifixión. Leamos los versos 14 y 31 de Juan 19.
Amén. Dice la palabra del Señor así. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Verso 19. 31. Verso 31. Sí. Dice el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahí tenemos ya la tercer Pascua. Estaríamos hablando ya del año 33 de la era cristiana. Importante entonces es hacer notar que después de que él es crucificado, es sepultado, justamente ese sábado que era de Pascua, él estuvo ¿dónde? En la tumba. Al amanecer del primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucita. Después de su resurrección, nos señala Hechos capítulo 1, versículo 3, que el Señor estuvo con los apóstoles 40 días. Es decir, después de la Pascua, el Señor Jesús, resucitado ya con su cuerpo glorificado, estuvo con los apóstoles por 40 días, es decir, se les estuvo apareciendo, ya todos conocemos esa parte, ¿verdad? Pero para confirmar o ratificar, leamos lo que dice Hechos en el capítulo 1, en el versículo 3. Ya estaríamos hablando del año 33 de la vida de Jesús. Ya estaríamos hablando de los 33 años de la vida de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice así: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A los 3 años de ministerio le agregaremos 40 días después de su resurrección. Después de que se les apareció por 40 días, vemos allí en los siguientes versículos, ¿verdad? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de que estuvo en ese momento con ellos, ahí en el capítulo 1 de los Hechos, surgió la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de la ascensión de Cristo Jesús, pasaron 10 días hasta el día de Pentecostés. La ascensión ocurrió 40 días después de la Pascua. El Pentecostés o la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, por lo que 40 días más 10 días equivalen a los 50 días después de la última Pascua o tercera Pascua de la crucifixión hasta el día de Pentecostés. Ahí tenemos una base bíblica en Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16. Vemos hasta allí que tenemos 33 años bajo el recuento histórico bíblico desde el ministerio de Jesús hasta su crucifixión. Después de su crucifixión y su resurrección, estuvo 40 días entre los hombres y se dio la ascensión de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, pasaron 10 días hasta llegar al día de Pentecostés, que es mencionado en Hechos capítulo 2, versículo 1. Y vemos nosotros que desde el 1 hasta el verso 13 se da la promesa de la llegada del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que es la recepción del Espíritu Santo en el corazón del hombre, una promesa hecha por nuestro Señor
Jesucristo tanto a los apóstoles en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, como también a todo aquel que naciera de nuevo, según Hechos capítulo 2, versículos 39. Bien, ahora vemos nosotros que en el día de Pentecostés, que era una fiesta solemne que se celebraba en el tercer mes del calendario judío, es decir, en el mes de Sivan, se daba esta fiesta solemne que era la fiesta de las cosechas o la fiesta de los granos, donde venían judíos de todas las naciones, ¿verdad? Para celebrar según la fiesta solemne enmarcada en Levíticos capítulo 23. El Señor aprovechó aquel evento para manifestar su gloria, la llegada del Espíritu Santo con aquel estruendo. Se da el mensaje del apóstol Pedro desde el versículo 14 hasta el versículo 35 de Hechos 2, donde una buena cantidad de judíos, señala la Biblia, como 3,000, creyeron al mensaje de nuestro Señor Jesucristo expresado por la piedra pequeña que es Pedro. Y aquel día, según versos 41 y 42, que los que recibieron su palabra se fueron bautizados como 3,000 personas. Y a partir de ahí, según el verso 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, básicamente, con este pequeño recuento histórico bíblico, nos damos cuenta de por qué decimos que la iglesia del Señor nace en el año 33. Promedio. No vamos a hablar de fechas exactas, pero sí vamos a hablar de los 30 años de Jesús, de su ministerio, más 3 Pascuas, más 50 días. ¿Ve? Año 33 de la era cristiana es establecida la iglesia de el Señor con fundamentos bíblicos, ¿verdad? O enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Tanto él en persona les enseñó como el resto lo transmitió por medio del Espíritu Santo, enseñándoles el Espíritu Santo todo lo que debían de saber para que luego ellos lo escribían y la iglesia del Señor creciera con una base doctrinal, con una sola enseñanza bíblica para el bien de todo aquel que fuese añadido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En definición, los 30 años, ¿verdad? De la era cristiana y del establecimiento de la iglesia inicia con el ministerio de Cristo, más 3 Pascuas que se celebraba una cada año, suman 3 años, más 50 días hasta el Pentecostés. Serían un promedio de 3 años, puede ser 3 años y medio aproximadamente, después del inicio del ministerio de Cristo, dando como fecha el año 33 de la era cristiana, entre los meses de mayo y junio, donde se estableció la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no nace en el año 1830. Tenemos la base bíblica que nace en el año 33. ¿Ve? Bajo el fundamento bíblico. Estas son las pruebas bíblicas y es nuestra identidad para nosotros podernos mostrar ante las personas que somos la iglesia de Cristo y que nacimos en el año 33. Hago pausa. Ahora, no sé si al momento alguien tendrá alguna pregunta para poder saltar nosotros más o menos al promedio de tiempo del año 1800. Continúe, hermano. ¿Podemos continuar? Sí, hermano, dale. Perfecto. Excelente. Entonces, lo importante que me agrada saber es que las escrituras a nosotros nos revelan claramente por qué nosotros como iglesia de Cristo tenemos una identidad y que nacemos en el año 33
Y lo mejor es que no son simplemente números, no solamente son fechas escritas en un panorama histórico, sino más bien que son fechas bíblicas con un recuento histórico, donde la Biblia nos da los promedios de tiempo para nosotros decir por qué la iglesia de Cristo nace en el año 33. Ahora, es importante que siempre nosotros estemos claros que no se trata de un título, no se trata de un título que nos llamamos Iglesia de Cristo. No, la Iglesia de Cristo no tiene un título. La Iglesia de Cristo es pertenencia. ¿Ve? Iglesia, de su texto original, eclesía, que en su significado nos dice, ¿verdad? Que es un grupo de personas separadas para agradar a Dios. Básicamente eso es lo que significa eclesía, apartado fuera, pero con su significado separadas, ¿verdad? Consagradas para agradar a aquel que los tomó por hijos. Eso significa eclesía. De es una pertenencia, de pertenencia. Y en su caso, Cristo, que fue que la compró con su sangre, como lo menciona en su caso 1 Corintios capítulo 6, versículos 19, 18 y 19. Entonces, vemos claramente por qué decimos que somos la iglesia que le pertenece al Señor. Y por eso toda iglesia del Señor, en su forma de identificar, en su rótulo debe de decir, aquí se reúne la iglesia del Señor. ¿Ve? Eso marca la diferencia porque no es el local, somos nosotros y usted y yo lo sabemos. Pero cuando a mí me pregunten o cuando me preguntan, ¿por qué digo que la iglesia del Señor nace en el año 33? Tendré entonces que recurrir a los textos de Lucas 3:23, tengo que recurrir a los textos de Juan 5, de Juan 11, ¿verdad? Tengo que recurrir a San Juan 19, 14, 31, entre los que ya mencioné antes. ¿Para qué? Para decirle a la gente por qué nacemos en el año 33. Esa es la base bíblica. No existe un texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga la iglesia que Cristo estableció, la estableció en el año 33. No existe ese texto bíblico, pero sí existe la base bíblica de análisis bíblico, donde en su contexto nos muestra por qué decimos que la iglesia del Señor nace en el año 33. Y eso es inmutable, eso es incambiable, eso no lo transforma, nadie lo puede cambiar, estimados hermanos. Después del año 33 y medio, ya todos conocemos la historia, que la iglesia del Señor empezó a crecer, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, se empezaron a establecer y la iglesia del Señor en Corinto, en Éfeso, en Colosa, Tesalónica, Esmirna, Panfilia, etcétera, etcétera. Y empezaron a pasar los años y seguía la iglesia, aunque ya todos sabemos que había profecía, que vendría la apostasía, ¿ve? Ya había textos bíblicos suficientes donde por inspiración divina la iglesia, el cristianismo estaba alertado. Y todos sabemos que surge la apostasía con aquella denominación que nace en el 325 en el Concilio de Nicea, la Iglesia Católica Romana, con su precursor fundador Constantino, y que después nosotros llegamos a la historia ya por el año 1054 con la otra denominación que surge de la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa griega, para el año 1500 la episcopal, para el 1517 la Reforma Protestante con Martín Lutero, y de esa Reforma Protestante aparecen 17 de doctrinas, ¿verdad? La centroamericana, la bautista, etcétera, etcétera, está la anglicana, y hay una revolución entre el año 1500 y 1700. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? Yo he escuchado que muchos
predicadores de la Iglesia del Señor tienen duda de esos años, ¿verdad? De esos años 1500, de esos años 1600, que la iglesia estaba desaparecida, que la iglesia no existía. Escuché en una ocasión un predicador que dijo que la iglesia le cambió el nombre y que se llamaban anabautistas, ¿verdad? La iglesia del Señor no puede cambiar nombre. La iglesia del Señor no puede cambiar nombre. ¿Por qué no puede cambiar nombre, hermano? Porque no tiene nombre. ¿Ve? No tiene nombre, entonces no podía hacerse llamar diferente, porque si pertenece a Cristo, es propiedad de Cristo y como tal siempre estuvo allí. Lógicamente, entre la persecución del Imperio Romano, entre la persecución de la Iglesia Católica Romana, ya todos, ¿verdad? En su mayoría conocemos aquella historia de las cruzadas, las guerras, entre comillas, santas, ¿verdad? Mientras todo ese suceso religioso se daba, ¿verdad? Entre el año 1000, 1300, 1400, 1500, la iglesia del Señor seguía sencillamente adorando al Señor, adorando en catacumbas, adorando en cuevas, adorando en montañas, adorando como podían, porque estaban siendo perseguidos. ¿Ve? Pero la iglesia del Señor ahí estaba. ¿Por qué? Porque había una promesa desde Daniel capítulo 2, verso 44, el reino inconmovible. Hermano, y yo creo firmemente en esa promesa. Nunca la iglesia cambió, si no, no existiríamos nosotros. ¿Ve? Si la iglesia hubiera cambiado, aunque fuese un poquito, no existiríamos nosotros que conocemos esa verdad establecida en la palabra del Señor. Sí, hay quienes se van pensando en otros ideales, en otros conceptos, llenos de orgullo, llenos de altivez, etcétera, etcétera. Tienen derecho a irse, ni el Señor los detiene, ¿verdad? Pero nosotros seguimos aquí con una identidad que nacimos en el año 33. Desde allá venimos con una sola enseñanza, con una sola doctrina, con un solo fundamento. Y ahí lo tenemos en la base bíblica de por qué decimos desde cuándo y por qué venimos. Ahora bien, la parte que me interesa de este material, que lo tengo reducido, ¿verdad? Bueno, aquí nomás tengo un poco de lo que se denominó, ¿verdad? Las persecuciones, las principales persecuciones contra la iglesia del Señor. Ustedes las conocen, ¿verdad? Las referencias apocalípticas de esas dos bestias, Nerón, Domiciano, fechas aproximadas, 64, 67, Domiciano 81, 96, Trajano 98, 117, ¿verdad? De ahí tenemos en su caso Adriano, 117, 138, Marco Aurelio, 161, 180, ¿verdad? Séptimo Severo, 193, perdón, 211, Decio, 249, 251, Valeriano, 257, 260, y Diocleciano, ¿verdad? Del 303 al 311. Tiempos importantes de persecución. Sin embargo, después de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, la persecución no acabó para el reino del Señor porque teníamos y tenemos el enemigo principal, Satanás, que quería raer de la faz de la tierra el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, la persecución continuó, pero la parte que me interesa, como dije, es que nosotros identifiquemos claramente qué pasó con la iglesia del Señor entre los años 600, 700 u 800 antes de Alexander y Thomas Campbell. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Dejó de existir? ¿Verdad? ¿Hay información? ¿Tenemos historia? ¿Tenemos alguna prueba bíblica? Ya vimos que tenemos prueba bíblica que nacimos en el año 33. ¿Se sostuvo la iglesia en el año 600? ¿Se sostuvo la iglesia en el año 700? ¿Se sostuvo en la iglesia en el año 800? Sí, se sostuvo. Vemos aquí, tenemos el panorama histórico de Alexander Campbell, nacido en Irlanda
emigró a Estados Unidos desde Escocia, 1807, llega a Nueva York en 1809, pero no llegó a la Iglesia de Cristo, ¿verdad? No llegó a la Iglesia de Cristo. Alexander Campbell se unió al trabajo de Stone en 1932 para llamar, ¿verdad? O para crear el supuesto llamado movimiento de restauración, cosa que al mismo Alexander Campbell y Thomas Campbell no le gustaba que lo llamaran así. Hasta, ¿cómo lo diré? Hasta miembros de la Iglesia del Señor hablamos de ese movimiento, pero él en lo personal no le gustaba. Primero, Alexander Campbell, como presbiteriano, estuvo en desacuerdo con el bautismo de infantes y fue bautizado por Matías Luke en 1812 durante 7 años, entre 1823 y 1830. Escribió el libro, ¿verdad? The Christian Baptist, queriendo corregir muchas de las creencias y las prácticas de la Iglesia Bautista. Después empezó a editar el Millennial Harvest. Pronto sus creencias encontraron eco en las de Barton Stone y dio inicio al ahora conocido movimiento de restauración. Fue su deseo el hablar donde la Biblia habla y guardar silencio donde la Biblia lo hace. No tuvo la intención de establecer ninguna secta ni denominación, puesto que esto iba en contra de los principios de Alexander Campbell. Esta otra información histórica que está aquí en pantalla, de la boca de Campbell, donde se hace mención a las memorias de Alexander Campbell, en el libro de las memorias de Alexander Campbell, en la página 441. Campbell de manera enfática rehusó llamarse fundador de una denominación y dijo así: usted me ha dado demasiado honor al decir que soy el fundador de una denominación bastante numerosa y respetable en muchas partes del occidente, conocido técnicamente como cristianos, pero más comúnmente en aquel tiempo como campbellistas. Siempre he repudiado, dijo Campbell, todas las cabezas humanas y nombres humanos para el pueblo del Señor. Y me sentiré muy agradecido si usted corrige la errónea impresión que su artículo puede haber hecho al presentarme como fundador de esta denominación religiosa. Este escrito es de Alexander Campbell cuando en su momento alguien le preguntó sobre el encabezado, ¿verdad? Como fundador del movimiento de restauración, ¿verdad? Llamado Iglesia de Cristo. En 1828, el señor Campbell respondió a la pregunta: ¿qué es un campbellista? De la siguiente manera: es un apodo de reproche inventado y adoptado por aquellos cuyas opiniones, sentimientos y deseos son sectarios, que no puede concebir el cristianismo en cualquier otra luz. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En su volumen de libro Cristianismo Bautista, ¿verdad? En volumen 5, página 270. Como Iglesia de Cristo también negamos nosotros enfáticamente, ¿verdad? Que se nos llame campbelistas. Luego vemos en el texto que dice: como Iglesia de Cristo también negamos enfáticamente que se nos llame o diga de manera peyorativa que somos campbelistas. Pongo a tu disposición material que muestra que la Iglesia de Cristo existía en Estados Unidos y Europa antes del movimiento de restauración de inicio en el año 1832. Al su lado derecho en pantalla puede ver artículos de la Iglesia del Señor, donde en el lugar de Rocky Spring, esto en Alabama, la Iglesia del Señor ya existía en el año 1810. En Sons Harper, 1812, ya también estaba la Iglesia del Señor, antes de que Campbell, ¿verdad?, fuera bautizado en 1830, en este caso por Stone, de acuerdo a la historia, ¿verdad?
La Iglesia de Cristo en Inglaterra ya estaba en 3 ciudades, en 1662, en 1669 y en 1701, en Staveley, en Tottenblack y en Mount Store. ¿Verdad? En esas 3 ciudades ya estaba la Iglesia del Señor por historia, comprobado en la historia de la Iglesia del Señor en esas ciudades. Otra imagen que tengo, que es muy importante, sobre lo que hablaba de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos antes de Alexander Campbell, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en Rocky Spring, la iglesia más antigua que continúa hasta el día de hoy en Alabama. En el recuento histórico dice el contenido: Alexander Campbell llegó a América en 1809. Predicó su primer sermón el 15 de julio 1810 en Washington, Penn. Estuvo vinculado por lo menos hasta el año 827 a la Iglesia Bautista. O sea, su primer sermón el 15 de julio 1810 fue a la Iglesia Bautista, no en la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo en Rocky Spring existió por lo menos 25 años antes de la unión de Stone Campbell en el llamado Movimiento de Restauración. Aquí tenemos imagen de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? En Rocky Spring, Alabama. Esta, ¿verdad? Es la placa de la Iglesia del Señor en Olden Church, Iglesia de Cristo, ¿verdad? En Alabama, que empieza en el año 1807. Ahí está la prueba histórica con evidencia visual. Luego tenemos una imagen muy importante para nosotros, los predicadores de la Iglesia del Señor, lo que se denomina la tumba que habla. ¿Por qué se le denomina la tumba que habla? Sencillo. Una prueba irrefutable de que la Iglesia de Cristo existió antes de Campbell es la tumba de William Rogers, en donde se reunía la Iglesia de Cristo en Cane Creek, cerca de París, Kentucky. William Rogers, ¿verdad? Nació en 1784. Mire, él nace en el año 1784. Se trasladó hasta Bourbon y en abril de 1798 fue bautizado, fue unido a la Iglesia de Cristo en Cane Creek en el año 1807 y murió el 15 de febrero de 1862. Perdón, se trasladó en 1798, pero fue unido a la Iglesia de Cristo en 1807. Se bautizó en 1807. ¿Qué significa? Que la Iglesia del Señor ya estaba, en este caso, ¿verdad? O ya existía en el año 1807, antes del movimiento de predicación, le llamo yo, de Alexander Campbell en 1830. Aquí hay un dato histórico. La congregación a lo que Joseph Crosswhite pertenecía en la Iglesia de Cristo, que se sabe que han existido en Furness Field, del norte de Inglaterra, en la década del año 1600 después de Cristo. Y esas iglesias estaban en común con otras iglesias que se remontaban muchos años atrás. Esto en una historia de esas iglesias, en este caso en Inglaterra, año 1600. Todo este recuento histórico nos indica que la Iglesia del Señor ha sido inmutable y que no vino a existir en el año 1830 o 32 con el movimiento de predicación, lógicamente de fuerza, que tomó más fuerza la Iglesia del Señor, ¿sí? Pero que no nace
¿verdad? En ese tiempo, ni que había desaparecido de entre los años 1400, 1500, 1600. La iglesia del Señor nunca desapareció. Y estos son datos, ¿verdad? Fidedignos que tenemos de aquellos entonces, ¿verdad? Como les decía, este es un material este es un material que ya lo compartí en digital con el hermano Rigoberto, donde todos ustedes lo pueden tener. Y me interesa que ustedes lo tengan porque hay mucha más información. Aquí solamente resumí la información para que nosotros, los predicadores del Señor, de la Iglesia del Señor, tengamos claro que no somos de ningún movimiento cambelista, como muchas veces han estado diciéndolo, ¿verdad? Que han estado forjando conceptos equivocados y por eso hasta muchos han tratado, ¿verdad?, de cambiar la, 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 la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ejemplo, aquí tenemos el libro que fue escrito para oponerse a las congregaciones que se hacen llamar iglesias de Cristo, reunidas en Inglaterra en la década de 1600, que se bautizaban por inmersión para la remisión de los pecados, que debían de ser autónomas, separadas de la iglesia de Inglaterra, gobernada por la pluralidad de ancianos y diáconos que existen. Estas congregaciones fueron trinitarias, ¿verdad? Este es un libro que fue escrito para oponerse a las congregaciones que se hacían llamar las iglesias de Cristo, donde usted allí ve que lo encabeza la denominación anabautistas, que se crean, eran ramas bautistas de aquel entonces, en los años 1600 después de Cristo, ¿verdad? Ahí tenemos una casa que hasta el día de hoy existe en ruinas. Estas imágenes fueron tomadas en el año 2011, ¿verdad? Pero que cuenta, ¿verdad? Con la información de que fue construida en el año 1701 con un bautisterio y también con información, con placa de que ahí se reunía la iglesia de Cristo, ¿verdad? Otra iglesia de Cristo en Tottenblack, ahí todavía existe al día de hoy. Esta también se cree fue tomada en el año 2011, pero que data de la iglesia del Señor en 1669. La iglesia de Studley, donde una iglesia de Cristo se reunió hasta el año 1662. En el año 1662 se dejó de reunir. Toda esta información visual que tenemos, que es resumida al material que por la gracia de Dios tenemos, nos indica que el reino del Señor es inconmovible desde el año 33. Pasó una historia de persecución y tenemos un reino inconmovible hasta el día de hoy. Lógico, esto solo nos sirve para comprobar nuestra historia que ha estado opacada cuando dicen, ¿y dónde están las pruebas que ustedes existían en el año 1700? La tumba que habla, que ya mencionamos antes, ¿verdad? De un hermano que fue bautizado en el año 1807 en la iglesia del Señor, sencillamente es prueba de que la iglesia del Señor estaba en 1800. La imagen que tenemos es prueba que la iglesia del Señor estaba en el año 1662. Ahora, si alguien ya no quiere creer esto, no lo podemos obligar a que lo crea. Pero tenemos las evidencias de que la iglesia del Señor, ¿verdad?, nace, se establece por nuestro Señor Jesucristo, utiliza al apóstol Pedro, año 33, ya miramos el recuento histórico bíblico con sus bases bíblicas, y siguió existiendo, ¿verdad? Siempre. Y luego vemos históricamente que sigue siendo un reino inconmovible, 1600, 1700, 1800, 1900, 2025, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Centroamérica y en todo lugar. Aquí estamos pregonando la sana doctrina.
aquí termino, mis hermanos, porque creo que el tiempo ya se pasó, ¿verdad, hermano Marvin? Excelente, claro que sí, nos pasamos un poco, pero valió la pena, amado hermano. Es una excelente información que hemos recibido en esta noche. Gracias, hermano Denis Moncada, por ese privilegio hermoso que hemos tenido de escucharle y compartir este dato tan interesante, la identidad de quiénes somos, dónde venimos y desde cuándo existimos. Eso es muy importante. Sabemos que es de mucha importancia todo esto que hemos recibido y lo vamos a obtener y sabemos que es de gran ayuda para cada uno y así poder enseñarlo. Es muy importante. Muchas gracias, hermano Denis. Vamos a hacer la oración de cierre y los que podamos, quedémonos si hay alguna pregunta, algún comentario. Hermano Denis va a estar con nosotros 20 minutos más para que podamos quedarnos aquí para ver quién tiene alguna una inconveniente de alguna pregunta. Hermano Henry Castellón, por favor, diríjanos en oración. Luego queda el hermano Javier Estrada con 20 minutos de preguntas y comentarios. Adelante. Amén, hermano. Excelente mensaje, excelente material, excelente enseñanza de hoy. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, que reinas entre los cielos, que reinas también en nuestros corazones, de aquellos hombres, Señor, que te han obedecido, de aquellos hombres, Señor, que te aman, de aquellas mujeres que glorifican tu nombre, de aquellos hombres que glorifican tu nombre. Gracias, Padre, por tus siervos que has, Señor, llenado con tu Santo Espíritu a cada uno, Señor, de tu palabra, para que sean, Señor, que luz, Señor, en nuestra mente, para que nos enseñen de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Eterno, por estos medios, por la internet. Gracias, Señor, por la electrónica. Gracias, Señor, por todo, Señor. Permite, Padre, que no perdamos la identidad, Señor, que no perdamos las enseñanzas, Señor, que no perdamos, Señor, el amor de seguir escudriñando tu santa y bendita palabra, Padre Eterno. Gracias, Señor. Permite, Padre, que este material, pues, lo podamos tener cada uno de nosotros, Señor, que hemos estado, Señor, pendiente de esta hermosa enseñanza, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tus siervos, Señor, que han impartido esta clase. Y te rogamos que nuestra mente también quede llena, Señor, de esa enseñanza histórica, Padre. Gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús, tu amado, en que oramos y damos gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Henry. Adelante, hermano Javier Estrada. Su tiempo. Gracias, hermano Marvin. Muchas gracias por cederme el tiempo para este segmento, hermanitos, de preguntas y comentarios, ¿verdad? Estamos ahí, hermanos, en un tiempo de que, pues a veces hay muchas preguntas, comentarios, aportaciones al tema, y a veces no las hay, ¿verdad? Pero vemos que en esta ocasión, hermanos, el tema es excelente y se presta para, bueno, todos los temas son muy buenos, aclarando, ¿verdad? Pero en esta ocasión se presta para comentar, para preguntar, porque en realidad es muchísima información que nos ha traído nuestro hermano Denis, ¿verdad? Y si no tuviéramos ese material, pues nos sentimos como perdidos. Quiero decirles, hermanos, que mi cerebro me dolió porque quería apuntar, pero ya me acordé que no, pues el material lo tiene el hermano Rigo y no puede compartirlo. Así de que ya me relajé un poquito. Pero hermano Denis, muchísimas gracias. Esos temas deben de estar bien claros en nuestras mentes, en nuestros apuntes en la Biblia. Todo lo tenemos que tener ahí listo para cualquier pregunta, para cualquier aclaración que tengamos que dar, ¿verdad? A las personas que a veces son confundidas, incluso ministros que a veces son arrastrados, porque si nosotros somos y aquí estamos, pero ¿y ellos por qué no? ¿Verdad? Las denominaciones, entonces ese es muy buen material, hermano. Así de que, hermanos, tenemos ya una manita levantada por ahí. Nuestro hermano está listo con su primera aportación, su primera pregunta. Y pues vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Filogonio para que él
nos aporte con su comentario o su pregunta. Adelante, hermano Tocayo. Sí, hermano, gracias por este maravilloso tema. Al menos yo soy de los que a veces sí me gusta un poquito la historia, pero yo vuelvo a la Biblia. De todos los que estamos aquí, ¿quién no cree en el arca de Noé? ¿Quién necesita pruebas ficticias acerca de la madera, que si se usaron clavos, que se le hizo 4 o 5 pisos adentro? ¿Quién duda de que existió el arca de Noé? ¿Por qué lo creemos? Por fe. El hermano decía, existió la iglesia de Cristo en 1300, 1200. La iglesia de Cristo todo el tiempo ha existido. A veces nos Amén. cuesta trabajo en nuestra mente percibir muchas cosas que se nos dificulta, ¿sí? Es como la Trinidad, es algo complejo, pero existe un solo Dios, ¿sí? Pero existe un solo Dios. Entonces, este tema es para los hermanos, como decía, para reforzar las cosas que a veces no hemos entendido. Como le digo, el Antiguo Testamento es parte del Nuevo Testamento. El reino inconmovible ya venía. ¿Cuándo se iba a manifestar? En el cuarto reino, que conocemos como el Imperio Romano. Dios nunca da fechas, ni nos da indicaciones a qué horas van a llegar los momentos puestos ya en la mente de Dios para que esto se cumpla. Es como la segunda venida. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Las denominaciones dicen y dan fechas. La iglesia de Cristo está en su mente que Cristo va a venir y va a hacer un juicio. Y no necesitamos fechas para decir que va a llegar ese momento. Simplemente lo creemos por fe. Entonces, todo lo que nosotros como cristianos tenemos que basarnos en la fe. ¿Qué va a pasar? Sí va a pasar. Y gracias, ese es un buen tema, que el cristianismo ha dado vueltas por todo el mundo, sí. Ha llegado a Inglaterra, ha llegado a China, ha llegado a la India, ha llegado en la URSS, aunque nosotros no tenemos mucha historia de esos lugares, la palabra de Dios ya está sembrada ahí. Y lo Amén. creemos, ¿sí o no, hermano? Usted habló ahorita de Inglaterra y todo Amén. eso, pero la palabra de Dios es siempre fiel y creer que va a llegar hasta lo último de la tierra y todos van a saber que existe un Dios verdadero. Gracias, hermano, por este tema. A mí me gustó mucho. Y hermano Rigoberto, manda el material para tenerlo ahí en la plancha y darle una repasadita más porque está muy bueno. Me gustó todo eso. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Gracias, hermano Tocayo. Sí, gracias por esa aportación. En realidad, hermanos, estos temas son los que necesitamos a diario, ¿verdad? Pues la bendición está ahí de que el material lo ha compartido nuestro hermano Denis y le podemos pedir el material a nuestro hermano Rigo. Ahí también yo se lo encargo, hermano Rigo, por favor. No sé si tenga algo más que añadir acerca de la aportación de nuestro hermano Filogonio, hermano Denis. Pues realmente no, hermano. Creo que aquellos que estamos fundamentados en Cristo, en su palabra, eh, no necesitamos ver, solo necesitamos creer. Eso es una verdad. Pero para los que necesitan ver para creer, como Tomás, el apóstol, entonces he aquí las evidencias, donde también nosotros podemos eh, tener nuestras pruebas de que no somos de, del movimiento de, de Martín Lutero, que no somos del movimiento, de ningún movimiento de restauración, que sí, estoy de acuerdo que Alexander y Thomas Campbell y Stone fueron herramientas útiles por nuestro Señor Jesucristo en esos años para que la iglesia también tomara fuerza y se siguiera predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, sí, fueron de bendición. Eso no se va a negar. Pero de ahí a que se nos quiera llamar que somos de un movimiento nuevo o que ellos son los fundadores, ni ellos mismos aceptaron
¿verdad? Ese papel, ese rol. Entonces, para nosotros como iglesia del Señor, también debe estar claro eso. Pero al igual, debemos de estar seguros de nuestra fe y de lo que creemos, ¿verdad? Porque lamentablemente hoy hay mucha fuerza para cambiar nuestras bases doctrinales, porque muchas iglesias de Cristo en el extranjero están cambiando y a través de sus formas como patrocinadores, hay patrocinadores que han exigido a los predicadores, por ejemplo, en Honduras, que cambien la doctrina. Y si no cambian la doctrina como ellos quieren o lo han cambiado, entonces los amenazan con quitarle el apoyo económico. Conozco ya predicadores que han dicho que renuncian al patrocinio porque no están de acuerdo en vender su fe. Entonces, los predicadores del cuerpo de Cristo debemos de estar allí, ¿verdad? En posición de defensa de la sana doctrina, de nuestras bases que ya las enseñó eh, la palabra del Señor y que nuestra fe no se venda, ¿verdad? No se venda, porque más importante es la salvación en Cristo Jesús al ser obedientes a su palabra. Amén, amén, sí, amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, no sé si y cuando hago scroll al teléfono veo que una manita está por allá con el hermano Kirio Fuentes. Antes de darle el pase a nuestro hermano Freddy, quisiera preguntar a nuestro hermano Kirio Fuentes si él tiene alguna pregunta o algún comentario, solamente para aclarar, porque no me aparece acá arriba, pero cuando le doy para arriba el teléfono, sale la manita. Ya no sale, me estaba saliendo. Hermano Pero Freddy, sí, hermano ok, Freddy. solamente él. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a darle el pase a nuestro hermano Freddy Alonso para que él traiga su aportación o su pregunta. Adelante, hermanito Freddy. Bien, puede prender su micrófono, hermano, si quiere, por favor. Adelante, hermano Freddy Alonso Urquía. Conecte su micrófono, hermano Freddy. Parece que tiene problemas con el internet. Sí, ya no está él. Ya lo sacó el internet. Eso sí. Pues hermanos, en realidad, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos estudiado. Yo recuerdo en el principio, hermanos, cuando empecé a estudiar, yo recuerdo haber encontrado toda esta información en línea y se me hizo una gran ayuda, pero dije yo, es mucho para memorizar, es Aquí mucho estoy, porque... hermano. Oh, ya regresó el hermano Freddy, ya está listo por ahí. Sí, entonces Sí, hermano. sí, adelante, hermanito, adelante con su pregunta o su comentario. Sí, hermano, bello tema del hermano Moncada. Es cierto, hermano, los comentarios son muy atinados en ese sentido. La iglesia ha perdido credibilidad. Hay hermanos que andan con unos sus inventos bastante retorcidos que así como los enseñan, pues le retuercen las tripas a uno, por decir así, hablando vulgarmente. Esto, hermano, hace que uno pierda el sentido espiritual algunas veces, llegando a tal grado, pues, de sentirse tan mal de que la doctrina ha sufrido un gran bajón en el aspecto de estos hombres que más bien les parece llenar su vientre que mantener la doctrina a, al- a lo que nuestro Señor Jesús dice. Y tiene razón, hermano Moncada, y yo creo que bastante lo que ha hecho ahí para mostrar lo que es la historia. Y como decía nuestro hermano Filogonio,
mm, hay muchas cosas que se deben de enseñar de esa manera, pero sí, cuando hay hermanos que vienen con su nueva hermenéutica, quieren que los niños sirvan la cena del Señor, quieren que se ponga un piano, quieren que... Yo me acuerdo de un hermano que no se me olvida, el hermano Domingo Montilla, y usted ya lo conoce. Y puedo mencionar su nombre porque yo hasta le mandé a él unos estudios acerca de la música. Y aún así seguía con la tendencia de que hay que poner música en la iglesia. Y eso no es así, hermano. La Biblia no nos enseña eso, ni el principio cristiano cristiano hablando, pues, así como la gente dice música cristiana, ¿de dónde si Cristo no usó música? Eso no existe, hermano, y por eso yo estoy cada día tratando de que las cosas como cristianos, de defenderlas del punto de vista bíblico y de conciencia, hermanos. Gracias, hermano Moncada, por ese manjar de conocimiento que nos ha dado y la verdad es que deberíamos de cada uno de esforzarnos para mantenernos eh, en ese, en ese filo, pues, no salirnos de allí. Y así ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Gran- Padre. Ajá, sí. Gracias, hermano Freddy, gracias por esa aportación. Y pues en realidad, hermanos, les decía, ¿verdad? Que hay veces que si tuviéramos la oportunidad, ya con este material, hacer algo como más breve, más resumirlo, porque, hermanos, a veces se cree que, pues que todo es lo mismo. Y la más tristeza es de que a veces ministros, predicadores de la iglesia del Señor pueden caer en esa tentación, pueden caer en ese engaño. El día de hoy, más temprano, hablaba con mi hermano allá en México. Mi hermano está como misionero allí en Zacatecas, Uchipila, Zacatecas, de donde yo soy yo. Y son poquitos miembros, hermanos, son 3, 4 miembros. Desde hace mucho tiempo la iglesia del Señor no ha... es difícil, hermano, para atraer gente cuando tienen esos deseos de que no, esos gustos de que no hay música, de que no hay ambiente, está muy muerto esto, se necesita algo, motivación, avivamiento, que la gente se motive, que oiga el ruido para que se arrimen. Y parece que ahí le propusieron que había 4 miembros que se reunían en otra ciudad y que si se podían reunir ahí con ellos. Digo, claro, sí, podemos unir fuerzas y, ¿verdad? Si son ustedes 4 y nosotros 4, ya somos 8. Pero dice, pero vamos a hablar de doctrina para que poder abrir las puertas del edificio. Y resulta que no, que querían poner un pianito, con un pianito nomás, pues sí, pues así se empieza. Digo, no, ¿saben qué? No, 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 no. No, no, la doctrina del Señor no debemos de cambiarla, ahí está y tenemos que seguirla al pie de la Biblia, así es de que no podemos ceder en eso. Y pues se quedaron otra vez los mismos 4, ¿verdad? Pero pues vale más poquitos, pero centrados en la doctrina y no muchos y pues con una doctrina de hombres. Eh, Así de que, hermano, no sé si tenga algo más que añadir, hermano Denis. Sí, hermano, justamente en lo que decía usted y los hermanos anteriores, eh, la iglesia hoy ah, se ve bastante afectada en, en cuestión de doctrina. Como dije, hemos perdido nuestra identidad y ya no sabemos cómo defenderla. Y cuando en Honduras se está dando un fenómeno bastante extraño, y es el mismo gran problema de la falta de celo a la sana doctrina,
la falta de lectura de la misma sana doctrina, porque el enfoque bíblico eh, se está desviando hacia otros conceptos que no es que sean malos, porque los predicadores estamos hablando mucho solo de amor y casi estamos cayendo en el error en el grave error de estar predicando casi parecido al evangelio de la prosperidad. Casi estamos cayendo en ese grave error, ¿verdad? Diciéndole a la iglesia que si nos consagramos más, que que si nos entregamos más, va a haber trabajo, Dios va a prosperar y aquellas cosas, ¿verdad? Pero normalmente no estamos siempre recalcando las bases doctrinales bíblicas. Entonces, hoy por hoy, aquí en Honduras tenemos no uno, dos ni tres, ya tenemos varios que se han apartado de la verdad. Pero quienes decimos estar en la sana doctrina, quienes decimos permanecer en ella, estamos en un dilema. ¿Cuál es la postura de la iglesia del Señor o en su caso X congregación de X ciudad donde es visitada ya por un predicador que se apartó de la verdad? ¿Cuál es la, la posición que debe de tener? Yo he estado escuchando mucho que somos hermanos, que debemos de amarlo, que no debemos de odiarlo, y estoy de acuerdo que hay que amarlo, que no hay que odiarlo, pero el que se apartó ya de la verdad y apostató de la verdad, lo siento mucho, dejó de ser mi hermano. Aunque no le parezca, ¿verdad? A la congregación, aunque me traten de radical, no soy yo el radical. Porque dice la palabra que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Punto. Si no tiene al Padre, que es mi Padre, y ya dejó de ser padre del que apostató, dejó de ser mi hermano. No es no es una interpretación personal. Ahí está, ya plasmado. Está apostatando de la verdad, está enseñando mal, está desviándose de la sana doctrina, está guiando a otros a apostatar. Romanos 15:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La palabra es específica. No me dice que lo deje de amar, pero me dice que me aparte de los tales, que ya no puedo compartir si ya no enseña la verdad, si no persevera en la verdad, ya no puedo. Puedo intentar en un principio hacerlo recapacitar, hacerlo volver a la verdad, tratar de que siga en la verdad, pero si eso ya se volvió imposible porque eh, se separó totalmente y no quiere volverse de su mal camino, la Biblia me enseña a mí, apártese, no lo dejo de amar, ¿ve? Y si vuelve, le recibo con los brazos abiertos, ¿ve? Pero mientras esté apartado y no quiera volver, hermano, dejó de ser mi hermano. Ya no tiene al padre ni tiene al hijo. Y no es cuestión de manipulación, a las cosas como son. Pero hay veces que nosotros no estamos bien cimentados en esa verdad y tenemos ahí un culto unido y, y viene el que se apartó de la verdad y quiere confraternizar y quiere andar haciendo apostasía. Entonces, ¿dónde está mi identidad? ¿Y dónde está el celo de la sana doctrina? Claro que incluye amor, pero si se aparta de la verdad, le dice que no. Me dice la Biblia, no es decisión mía. Ni le digamos bienvenido. Bienvenido. ¿Ve? Entonces, no sé a qué jugamos muchos predicadores, en su caso Honduras, no sé a qué jugamos, ¿verdad? Si al miedo,
o a la falta de identidad o falta de celo, falta de amor a la verdad no lo puedo explicar. Pero que algo que los predicadores debemos estar claro es, primero, quien me visita trae la verdad o trae la mentira, ¿verdad? Si trae la verdad y está en Cristo, bienvenido mi hermano. Si estaba en la mentira, si estaba en la apostasía y viene arrepentido con el deseo de ser parte de la sana doctrina, bienvenido también, ¿verdad? No lo echamos. Pero mientras quiera permanecer en la falsedad y no nos quiere escuchar y quiera estar jugando al malo y al bueno, la Biblia dice, apártate de los tales, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener identidad propia y amar a nuestro Señor Jesucristo, su sana doctrina, y amar al que se aparta. Pero mientras esté aparte, no es bienvenido entre nosotros, porque no tiene comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y no podrá tener con nosotros mientras permanezca en la apostasía. Gloria a Dios, sí, amén, así sea. Muchas gracias, hermanito, hermano Denis, muchísimas gracias por ese maravilloso tema, excelente material que nos ha traído y pues que Dios le siga bendiciendo en Amén. su Gloria al ministerio Señor. grandemente junto con su apreciable familia. Y pues con esto cerramos, hermanos, el segmento de preguntas y comentarios y le damos ahí los micrófonos a nuestro hermano Marvin. Muchísimas gracias también, hermano Rigo. Que pasen una excelente noche, un excelente descanso que tengan todos. Hermano Marvin. Ok, amén, amén. Gracias a usted, hermano Javier. Gracias por ese tiempo de moderar preguntas y comentarios que estuvieron muy excelentes. Gracias a todos los que participaron y una vez más, hermano Denis, un abrazo hasta Danlí. Muchas gracias por ese tema tan excelente y comparto totalmente ese criterio. Oh, así es, ahí tiene que ser. Totalmente de acuerdo. Amén. Dios los bendiga a todos. Hermano Rigoberto, le paso el micrófono porque podamos despedirnos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito Marvin. No quiero dejar desapercibido esta noche sin agradecerle a mi hermano Denis Moncada por un tema muy, pero muy, muy importantísimo, el tema que nuestro hermano nos ha compartido en esta hermosa noche. Un tema que definitivamente viene a enriquecer nuestros conocimientos, un tema que ha sido muy controversial, definitivamente en estas últimas décadas, un tema donde ya incluso, como lo dijo el hermano Denis, es un poco triste, pero ya hoy hay muchas iglesias que están diciendo que no importa la doctrina, que la doctrina no es importante. Y entonces, pues nosotros sí hemos encontrado a la luz de las escrituras que la enseñanza, la doctrina de Cristo sí es bien importante. En segunda de Juan capítulo 1 y versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, el tema de esta hermosa noche ha sido un tema muy, muy interesante. La iglesia es inmutable, definitivamente. El hermano dijo algo muy, 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 muy certero en esta hermosa noche. Hoy en día, hermano, mucha tristeza, da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, como dijo el hermano Denis, se están modernizando. La Biblia, mis amados hermanos, la palabra del Señor, la Biblia no se puede modernizar. La palabra del Señor es de ayer, de hoy y para siempre, definitivamente. Entonces, hermano Denis, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos de una manera grande este tema que nos ha compartido, hermano, y muchas gracias por el material que ya me fue enviado. Ya les estoy escribiendo aquí a los hermanos que con mucho gusto, al terminar este Zoom, vamos a mandarles el material. Al nomás terminar esta sesión de la plataforma que tenemos ahorita, comenzamos a mandarles el material. Todos aquellos que lo están solicitando, ¿verdad? Definitivamente. Así que, hermano Denis, muchas gracias. Que Dios bendiga ese precioso ministerio que usted tiene, hermano. Que Dios lo bendiga a usted y que Dios bendiga a toda su hermosa familia, definitivamente. Y
Una vez más, también agradecerle a mi hermano Marvin por haber dirigido el programa en esta hermosa noche y agradecerle a todos nuestros hermanos que formaron parte del programa en esta noche. Gracias por esa predisposición que siempre hay en el corazón de cada uno de ellos de quererle servir a nuestro Señor. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes a las 9.